Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 261. El tema de hoy es la mejor forma de liderar. ¿Quién es el siervo del Señor? Esta fue la pregunta que el alto funcionario encargado de todo el tesoro de Etiopía le hizo al evangelista Felipe. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 34. El título de siervo del Señor es de gran dignidad, reservado para líderes como Abraham, Moisés y David. Pero en los 4 cantos del siervo, Isaías 42 del 1 al 4, Isaías 49 del 1 al 7, Isaías 50 del 4 al 9, Isaías 52, 13 hasta el 53, 12, se resalta un concepto distinto de servidumbre. El papel de este siervo puede ilustrarse con la cruz de San Andrés. Se cree que San Andrés, hermano de Pedro, murió en una cruz diagonalmente atravesada, usada por los romanos a veces para las ejecuciones, por lo que llegó a llamarse la Cruz de San Andrés, y es la bandera de Escocia. Originalmente, Dios quería que todos los miembros de la humanidad fueran sus siervos. Después de la caída, Dios escogió a toda la nación de Israel para que le sirviera, pero ni siquiera su raza elegida le fue fiel. Así que el enfoque continuó reduciéndose y se convirtió en un mero resto fiel. En última instancia, solo una persona fue completamente fiel, el cual se muestra en la parte central, más estrecha de la cruz. Esa persona fue Jesús. Jesús reveló lo que Israel, y de hecho toda la humanidad, tuvo que haber sido. Era un israelita enviado a Israel, que se identificaba totalmente con su nación, y sin embargo, era distinto de ella. En ningún rey o profeta terrenal se cumple la descripción que se usa en todos los pasajes de los siervos. Sin embargo, en Jesús se cumple la perfección. Donde Israel falló, Jesús tuvo éxito. Más aún, es el plan de Dios que la iglesia, a través de la victoria de Cristo y el poder del Espíritu Santo, pueda y tenga éxito. Así, la cruz de San Andrés se ensancha de nuevo cuando los miembros de la Iglesia de Jesucristo se convierten en siervos de Dios, con la misión de llamar a toda la humanidad para que vuelva a su propósito original desde la creación. Vamos a leer el primer texto bíblico que lo encontramos en Proverbios capítulo 22, versos del 28 al 29. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Ahora vamos al capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Dice así: Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. No aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. No gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Bueno, entonces vamos a leer el punto número 1, que titula Usa todas tus habilidades de liderazgo para servir a los demás. El escritor del libro de Proverbios nos advierte en contra de gastar nuestras vidas sirviendo a falsos dioses como la comida.
ahí como lo pudimos ver en Proverbios 23 del 1 al 3. O las riquezas. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas, como lo dice el versículo 4 y 5. El águila en cada billete de dólar de Estados Unidos debería ser un recordatorio de esta verdad. Por el contrario, se nos anima a seguir haciendo lo que hacemos bien. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Lo dice ahí en Proverbios 22-29. A lo largo de los años he visto cómo Dios ha llevado a posiciones de influencia a aquellos quienes empezaron a servir calladamente, de forma humilde y muy disimulada, realizando con gran habilidad su trabajo. Por eso le invito que en este momento hagamos una oración. Señor, gracias por el ejemplo de aquellos que han seguido sirviéndote con gran habilidad y sin buscar ninguna gloria para sí mismo. Gracias por haber suscitado a tales personas como ejemplos para todos nosotros. Bueno, ahora leamos Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 25. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, NTV. Gálatas 3 del 10 al 25. Dice así: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. La ley y la promesa de Dios. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como sí significa muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y esto sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Hijos de Dios por medio de la fe. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora.
Bueno, y vamos ahora con el punto número 2. Agradece a Dios el acto definitivo de liderazgo como siervo de Jesús. Jesús dijo a aquellos de nosotros que lo seguimos: debemos liderar de una manera diferente a los que las personas que nos rodean. No deberíamos ser esas personas que buscamos estar mandando, ni deberíamos dejar que el poder se nos suba a la cabeza. Y eso lo dice en San Marcos capítulo 10 versículos desde el 42 hasta el 45. Lo puedes leer en la versión de Message, que es en inglés. Más bien deberíamos seguir su modelo de liderazgo como siervo. Jesús resaltó que Él no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dice en el versículo 45. En este pasaje, Pablo explica cómo esto es exactamente lo que hizo Jesús. La cruz es la máxima expresión de su servicio. Todos hemos fallado en guardar la ley de Dios. Según la ley de Moisés, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas capítulo 3 versículo 10, la parte B, y también veamos Deuteronomio 27-26. Para ser justificada por la ley, una persona tendría que guardar toda la ley. Gálatas 3:12. Nadie ha hecho esto, por lo tanto todos estábamos malditos. En la cruz, Jesús cargó esta maldición sobre sí mismo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Versículo 13, la parte A. Pablo señala aquello que dice el libro de Deuteronomio: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 13, la parte B. Y lo podemos ver también en Deuteronomio 21-23. Ser crucificado era la mayor de las deshonras. Se convirtió en una maldición y al mismo tiempo disolvió la maldición, como lo dice el versículo 13 en la versión de Message. Eres justificado por lo que Jesús, el siervo del Señor, hizo en la cruz por ti, convirtiéndose en maldición por ti. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Versículo 14. La promesa de Dios fue originalmente dada a Abraham y a su descendencia. Lo podemos ver en el versículo 16, la parte A. Pablo explica que Jesús es la promesa de Dios, ya que la Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a tu descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo Jesús. Versículo 16, la parte B. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Versículo 19. La ley tenía por lo menos dos propósitos principales. El primero de ellos es que nos mostró nuestro pecado. Eso está en el versículo 19. Expuso el problema, definió el pecado y tenía la intención de frenar el pecado. Punto número 2. La ley apunta a Jesús. Está destinada a llevarnos a Cristo, como lo dice en el versículo 21 hasta el 25. La ley fue como los tutores griegos, con los que ustedes estaban familiarizados, quienes escoltan a los niños a la escuela y los protegen del peligro de la distracción, asegurándose de que los niños lleguen realmente al lugar al que se dirigieron. Versículo 24 en la versión de Message. Nos lleva a Cristo, por quien somos justificados por la fe. Versículo 24. Jesucristo, el siervo supremo del Señor, al convertirse en una maldición por nosotros, ha quitado la maldición de la ley. Por su muerte justificó a muchos. Eres liberado de la ley para ser un siervo del Señor. Te invito a que hagamos otra oración. Señor, gracias porque en este último acto de servicio tomaste sobre ti la maldición que debía caer sobre mí. Gracias porque por esto estoy y soy justificado por la fe en ti. Gracias por hacerme libre para poder servirte a ti, Señor. Ahora vamos a leer Isaías capítulo 41 y capítulo 42. ¿Listo? Entonces, abra su Biblia en Isaías 41. Dios ayuda a Israel. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes, vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso.
¿Quién ha incitado a ese rey del oriente llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da la victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce al polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observaron con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen: sé fuerte. El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Más bien dicen: está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que te trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo el Señor les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles, y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa, que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor, que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel, que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas, o que nos digan lo que nos depara el futuro para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que se aproximara del norte, desde el oriente, e invocará mi nombre. Le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sión: mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté. Como ven, todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Capítulo 42. El siervo escogido del Señor. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra.
Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad. Y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Canción de alabanza al Señor. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten ustedes que navegan en los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto. Que las aldeas de Cedar se alegren. Que el pueblo de Selá cante de alegría. Que grite alabanzas desde las cumbres de los montes. Que el mundo entero glorifique al Señor. Que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como un guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá: he guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré, gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en ídolos, los que dicen ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Israel no ha querido escuchar ni ver. Escuchen ustedes, sordos. Miren y vean, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo ha robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, nadie que lo lleve en regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor, contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Amén. Punto número 3. Sigue el modelo de Jesús. Sirve para liderar. El lema escrito en cada gorra, insignia y cinturón de la Real Academia Militar de Sandhurst es: sirve para liderar. Este era el modelo de Jesús. Como J. Oswald Sanders escribió: el verdadero liderazgo se alcanza cuando el líder se dedica a servir a otros, no a engatusar o inducir a otros a que lo sirvan a él. Como hemos visto, Dios originalmente escogió a Israel para que fuera su siervo, sirviendo a su lado. Prometió darles fuerza y ayudarlos. Sin embargo, el pueblo de Israel fracasó y se convirtió en parte del problema. Es posible tener una visión física perfecta 20/20 y sin embargo ser espiritualmente ciego. Eres mi sirviente y no me estás mirando. Eres mi mensajero y no estás escuchando. La misma gente de la que dependía, siervos de Dios, ciegos como un murciélago, ciegos intencionalmente. 42, versículo 19 de la The Message, la Biblia en inglés. Isaías previó a otro siervo del Señor,
Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia, no vacilará, ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. Versículos del 1 al 4, la parte A. Mateo señala que Jesús cumplió estas palabras, las cuales fueron dichas por medio del profeta Isaías. Cita directamente a Isaías 42 del 1 al 4 en Mateo capítulo 12 del versículo 17 al 21. En Jesús esta profecía se cumplió perfectamente, así como todos los demás pasajes de Isaías se cumplieron perfectamente en él, los que habíamos visto anteriormente: Isaías 49 del 1 al 7, Isaías 50 del 4 al 9 y Isaías 52 desde el versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Jesús sería un faro para las naciones, abriendo los ojos a los ciegos, liberando a los prisioneros de las mazmorras, vaciando las prisiones oscuras. Isaías 42 del 6 a 7 en la versión en inglés de Message. Como resultado de lo que Jesús ha hecho por ti, estas maravillosas promesas ahora aplican para ti. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Él te guiará por caminos desconocidos y transformará la oscuridad en luz delante de ti, y hará que los lugares ásperos sean suaves. Isaías 42, 16. Vamos a hacer una oración para avanzar en el otro punto. Señor Jesús, gracias porque solo tú cumpliste perfectamente aquella profecía y porque no darás tu gloria a otro. Gracias por tu modelo de humildad y dulzura. Gracias por llamarnos también para ser siervos del Señor. Ayúdame a seguir tu ejemplo. La pastora Pipa añade y toma como referencia Isaías 41 del 9 al 10, donde dice: tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dice ella maravillosas palabras de alivio, especialmente para los momentos difíciles. Así es. Y recordemos entonces que la mejor forma de liderar es el servicio. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y las voces de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.